Un momento, jovencito, por favor. El archivo está demorando un poquito en abrirse. A ver. A ver, ahí está. ¿Está bien? Mira, ya está abriendo el archivo. 75%. Ya, como les estaba mencionando, vamos a trabajar el tema nociones básicas, ¿sí? Vamos a comenzar explicando un poquito acerca de la etimología, que ustedes ya lo saben, de dónde proviene justamente la palabra economía. Ustedes saben que proviene de dos voces griegas, ¿no? Oikos y nomos. Oikos que significa casa o en este caso hacienda, y nomos que significa administración o gobierno. Entonces, si juntamos ambas voces, ambas palabras, tenemos oikonomía o oikonomos, que significaría administración de la casa o administración del gobierno, ¿no? O administración de la hacienda. Entonces, pero ¿quién va a ser el que ha acuñado o el que ha juntado ambas voces? Quien ha acuñado ambas voces jóvenes fue Genofonte, ¿sí? No nos olvidemos que Genofonte, a ver un momento, no nos olvidemos que Genofonte fue a ver, compañero de Sócrates, ¿no? Bien, Genofonte fue justamente compañero de Sócrates, eh, perdón, compañero en este caso eh, a ver, alumno, ¿no? De Sócrates, ¿sí? Fue alumno de Sócrates. Ahí está. A ver, vamos a trabajar por acá, ¿ya? Listo, a ver, fíjense. La etimología, a ver. En este caso, con la economía proviene de dos voces griegas, como les dije, oikos y nomos. Oikos, que significa casa o hacienda, y nomos, que significa administración o gobierno. Y cuando juntamos justamente ambas voces, vamos a tener la palabra acá oikonomía, o también llamada oikonomos, que significa administración de la casa o gobierno de la hacienda. Ahora, quien va a juntar esas dos voces griegas va a ser Genofonte, ¿sí? Genofonte, que va a ser en este caso alumno de Sócrates y compañero de Platón. Ahora, Genofonte va a ser el padre de la economía antigua. Se le considera padre de la economía antigua porque justamente fue el que acuñado estas dos voces griegas, ¿no? Listo. Entonces, Genofonte también va a escribir su libro llamado Economía. Su libro se llama Economía, ¿sí? Justamente acuñando todas voces griegas, él va a hacer nacer el término economía o economos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pero en ese entonces, la economía era considerada como una ciencia, perdón, era considerada como una actividad doméstica, es decir, dense cuenta que está hablando acerca de administrar que las propiedades, ¿no? O sea, una casa. ¿Y a qué se refiere la casa? La casa se hace referencia, jovencitos, a las propiedades que tiene el esclavista. No te olvides que Grecia fue una sociedad esclavista. Entonces, el esclavista tenía propiedades y cuando se habla de administrar la casa, se está hablando de saber administrar esas propiedades del esclavista. Sus propiedades del esclavista está conformado por sus tierras, el ganado, o sea, los animales, está conformado por los esclavos y también está conformado por la infraestructura en sí, ¿sí? Listo. O sea, cuando se habla de economía en ese entonces, se está hablando de saber administrar los recursos, ¿sí? O la riqueza del esclavista. Muy bien. Seguimos avanzando y luego posteriormente la economía va a cambiar, ¿no? Va a cambiar en este caso, de definición, ¿ya? Luego en 1515 está llegando justamente Antonio de Moscretien para crear el término economía política. Y la economía política va a estudiar en este caso la administración de la riqueza, pero ya no la administración de la riqueza de una casa, sino ahora de todo un país. Dense cuenta que ahora se está hablando de economía política, es decir, la economía aplicada al campo
ya no viéndolo en este caso no solamente la economía de un lado empresarial o personal, sino que viendo la economía ya como la administración de la riqueza de toda una nación, mira, ve. Ya no administración de la casa simplemente, sino de toda una nación. Y luego, bueno, economía se va a usar por muchos años economía política. Incluso Adam Smith, los clásicos de Luis Ricardo, no hablan de economía, sino ellos dicen a secas economía política. ¿Sí? El término economía política se va a usar por muchos años. Marx tampoco habla de economía. Marx habla de economía política. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los clásicos y los clásicos y los marxistas van a hablar de economía política, no van a hablar de economía. El término economía seca solito va a llegar con la escuela neoclásica. Los neoclásicos van a decir, no, no, a ver un ratito, ¿cómo que economía política? No, no. Estudiemos solamente economía nada más. Ya dejemos de lado la política. O sea, no hay que no esté vinculada la política con la economía. Fíjense, quienes van a hacer esto van a ser los neoclásicos. Van a tratar de desvincular a la economía del campo de la política. Es por eso que los neoclásicos no hablan en este caso acerca de problemas que pueda pasar la sociedad, ¿no? Problemas de distribución de la riqueza. No hablan los neoclásicos. Los neoclásicos hablan más de términos matemáticos, oferta, demanda, qué pasó con la producción. ¿Te das cuenta? Entonces, los neoclásicos dicen que la economía debe ser una ciencia pura y que no debe estar relacionado con el campo de la política. ¿Sí? Y bueno, el término economía va a continuar con las demás escuelas conforme pasa el tiempo y hasta la actualidad, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, también actualmente existe economía política, ¿eh? Pero la economía política ya está más relacionada a lo que es la economía con el campo de la política, como lo que debería ser, ¿no? Ahora, profe, ¿la economía debe ser una ciencia pura? No. La economía jamás va a ser una ciencia pura, jamás. Porque la economía está relacionada con el campo de la política, muy relacionado. Profe, ¿hay una sola economía? No, no hay una sola economía. Hay diferentes economías. Profe, y en este caso, ¿y por qué existen diferentes economías? Porque dense cuenta que el ser humano defiende diferentes intereses. Entonces, cuando se defienden diferentes intereses, lógicamente, si yo defiendo un interés, por un lado voy a tener una economía, ¿sí? Todo un sistema económico. Y si yo defiendo otros intereses que no son los de acá, entonces voy a tener otro modelo económico que va a defender mis intereses, ¿sí? Y por lo tanto, al día de hoy, estamos, ¿cuánto? 5 del 2021. Bien, al día de hoy existen dos modos, dos formas de ver la economía completamente diferentes, según el enfoque neoclásico o según el enfoque marxista. Son las dos economías que al día de hoy, jóvenes, eh, existen, ¿no? Han sobresalido. Bien, a ver, vamos a explicar en este caso según los neoclásicos y según los marxistas. Como ustedes saben, la economía es una ciencia social, ¿sí? Una ciencia social. Muy bien. Y como toda ciencia, la economía tiene un problema que resolver. Todas las ciencias buscan resolver algo, un problema. Entonces la economía tiene un problema en particular. Listo. Ahora, según los neoclásicos, ¿cuál es ese problema? Y según los marxistas, ¿cuál es ese problema? Veamos a ver. ¿Qué es lo que dice la escuela neoclásica? Primero, la escuela neoclásica defiende el capitalismo. Sí, ojo, ¿ah? La escuela neoclásica, ustedes saben que los neoclásicos defienden todos los postulados de los clásicos, por eso se les llama nuevos clásicos. Defienden todos los postulados de los clásicos y lógicamente van a hacer más aportes en este caso, aportes que a ellos propiamente les corresponden, ¿no? ¿Sí? Listo. Van a defender el capitalismo. Y la escuela marxista va a ser en este caso una escuela que se va a oponer rotundamente al capitalismo. Entonces ahí ya podemos encontrar la gran diferencia entre ambas, mira, ve.
Ahí está lo que te dije, ¿no? Que no existe una sola economía. Y cada economía defiende diferentes intereses. Mientras que los neoclásicos defienden el capitalismo, los marxistas no defienden el capitalismo. Al contrario, van en contra del capitalismo. ¿Sí? Listo. Ahora, como ambas son, en este caso, enfoques diferentes, van a tener problemas diferentes también que resolver. ¿Qué es lo que dicen los neoclásicos? A ver, para los neoclásicos, el problema de economía es la escasez. ¿Sí? El problema de la economía es la escasez. ¿Por qué? ¿Por qué existe escasez, dicen los neoclásicos? Ya que los recursos que tenemos son insuficientes, son limitados. Y comparado con las necesidades que tiene el hombre, que son necesidades ilimitadas. Entonces, si comparamos los recursos con las necesidades, nos damos cuenta de que los recursos son en este caso insuficientes, mucho menor a la cantidad de necesidades que tenemos. Y por lo tanto, esto está generando una escasez, porque con estos recursos vamos a satisfacer las necesidades. Pero si tenemos pocos recursos y muchas necesidades, lógicamente no vamos a lograr satisfacer todas las necesidades. Entonces nos encontramos ante una situación de escasez de recursos. Y como tenemos escasez, el ser humano tiene que elegir. Es decir, con estos recursos vamos a elegir qué necesidades vamos a satisfacer, ya que no podemos satisfacer todas. Tenemos que elegir. Y la elección se da en base al costo de oportunidad, es decir, cuán es más importante o cuál es más importante para el sujeto. Tenemos que elegir en este caso eh, qué necesidades son más importantes para el sujeto, ¿no? Y cada persona elige. ¿Se dan cuenta? Entonces, según los neoclásicos, el problema de la economía es la escasez. Incluso cuando a los neoclásicos tú le preguntas por qué existe la pobreza, los neoclásicos te van a responder de esta manera. La pobreza existe debido a la escasez, debido a que tenemos recursos insuficientes y necesidades ilimitadas. Entonces no vamos a lograr satisfacer todas las necesidades. Por esa razón existe la pobreza, por la escasez. Listo. Ahora, veamos el enfoque marxista. Según los marxistas, el problema de la economía es la distribución de la riqueza. ¿Sí? Es decir, cada sociedad tiene que determinar cómo va a distribuir su riqueza. Puede tener una distribución de la riqueza de manera desigual, pero esta generaría pobres y ricos, o va a tener una distribución de la riqueza de forma igualitaria y equitativa, en la cual cada persona habría igualdad, en este caso, en las condiciones de vida de las personas. Bien, entonces, el problema de la economía, según los marxistas, es la distribución de la riqueza. ¿Cómo se va a distribuir la riqueza? ¿De manera desigual o igualitaria y equitativa? En este caso, si tú le preguntas al marxista por qué existe la pobreza, y te va a decir que la pobreza existe debido a que hay una mala distribución de la riqueza. O sea, hay una distribución de la riqueza desigual. Y esto está generando justamente pobres y ricos. ¿Está bien? Listo, muy bien. Dos enfoques completamente diferentes. Seguimos avanzando, jóvenes, y vamos a explicar en este caso las interrogantes de la economía. A ver, vamos a escuchar por acá, tengo un resumen, ¿sí? Vamos a escuchar en este caso este audio y luego yo le voy a explicar en este caso el detalle. A ver, escuchamos, jovencitos. En este caso, las interrogantes de la economía, tenemos tres interrogantes, ustedes saben, en este caso, qué producir, cómo producir y para quién producir. Veamos, son las tres interrogantes de la economía, ¿no? ¿Qué producir? Vamos a determinar, en este caso, vamos a elegir el producto que vamos a elaborar. ¿Será mejor producir algo masivo, de uso común, o algo de lujo? ¿Qué producimos? Bien, entonces, esa pregunta, ante qué producir, es un problema económico, ¿no? ¿Está bien? Es decir, vamos a determinar qué tipo de producto vamos a elaborar. La pregunta, ¿cómo producir? ¿Cómo se va a elaborar ese producto que hemos elegido? ¿Con maquinaria será más barato o mejor con mano de obra barata?
cómo se va a producir ese objeto que sea elegido. ¿Se va a usar más tecnología o quizás maquinaria artesanal, ¿no? ¿Está bien? Quizás un horno en la panería, por ejemplo. ¿Cómo producimos? ¿De manera artesanal o de manera industrial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el cómo producir es un problema técnico. Y la pregunta, ¿para quién producir? Es un problema de mercado. ¿Para dónde está dirigido el producto? Hay productos que están dirigidos exclusivamente para un grupo de personas seleccionadas, mientras que hay productos que están dirigidos para toda la sociedad. Ejemplo, un producto que está dirigido para todo el mercado es, en este caso, las mascarillas. Está dirigido para todo el mercado, o sea, niños, ancianos, adultos, jóvenes, etcétera, varones, mujeres. Mientras que los pañales, ¿está bien? Solamente están dirigidos para los bebés. ¿Se dan cuenta? No para los adultos, no para los jóvenes, solamente para los... Pasamos a los métodos de la... A ver, vamos a ver algo por acá pasado. Ya, estuvimos explicando más o menos por acá, ¿no? A ver, un momento. Los bebés. ¿Se dan cuenta? No para los adultos, no para los jóvenes, solamente para los bebés. Y en este caso, y a ancianos, ¿no? Adulto mayor, que necesita quizás en este caso ya el uso del pañal. Entonces te das cuenta que hay productos que tienen un mercado muy seleccionado y otros productos que tienen un mercado muy amplio. Para exportar, para consumo nacional, ¿no? Para exportar o para el consumo nacional. En este caso, ¿para quién se va a producir? La anchoveta, ¿para quién se produce? ¿Para el mercado interno o para el mercado lo vamos a exportar? ¿De verdad? Se está exportando principalmente. Queda muy poco para el mercado interno. ¿Para los jóvenes o para los adultos? ¿De verdad? Es un problema de mercado. Muy bien. Bien, jóvenes, a ver, mira. Las interrogantes de la economía básicas son tres. ¿Qué, cómo y para quién? Lo primero que se tiene que resolver es el qué producir. Como yo, en este caso, a ver, profe, ¿cuál de las dos economías vamos a estudiar nosotros, los neoclásicos o los marxistas? Bueno, los países capitalistas, sean pobres o sean ricos, los países capitalistas enseñan la escuela neoclásica, ¿sí? Ahora, los países, en este caso, socialistas, dicho sea de paso, el único país socialista es Cuba. Yo veo en redes sociales que la gente pero habla una serie de mentiras, infundios y una serie de cosas que, bueno, la gente a veces dice por ignorancia, ¿no? Dicen que Venezuela es socialista. Jovencitos, Venezuela, ¿por dónde Venezuela es socialista? ¿Por dónde? Bolivia es socialista. En este caso, bueno, entonces quiere decir que yo he estudiado mal la universidad, pues no. O quiere decir en este caso de que las, en este caso la teoría ya no sirve, pues no. ¿Sí? Corea del Norte es socialista, tampoco, jovencitos, tampoco, tampoco. ¿Ya? Tampoco. En este caso, el único país socialista en el mundo al día de hoy es Cuba. ¿Sí? Cuba es el único país socialista. Y les voy a en este caso dar un dato para que justamente corroboren ustedes, a ver. ¿Sí? A ver. Una característica fundamental, fundamental, ojo, de un país socialista, que el Estado tiene, eh, a ver, por ahí hay un micrófono que, no sé quién aprendió su micrófono, señorita Valeria Valverde, gracias señorita, gracias. Bien, el Estado tiene el control, está bien, el control completo sobre las fuerzas productivas. Es decir, todas las empresas le pertenecen al Estado. Esa es una característica fundamental dentro de un país socialista. Todas las empresas le pertenecen al Estado. O sea, no hay empresas privadas. Todas las empresas son públicas. Es una característica fundamental de un país socialista. Eso pasó en la URSS, en su momento pasó China y el día de hoy es en Cuba. Pregunta, ¿en Venezuela todas las empresas son públicas? O sea, ¿no hay empresas privadas? Falso. Hay muchas empresas privadas en Venezuela.
Lo mismo en Bolivia. Hay empresas privadas, hay empresas públicas y privadas. ¿Se dan cuenta? Entonces no son países socialistas. Ahora, de que tengan las intenciones de en un futuro llegar a un sistema socialista, eso es muy diferente. Pero al día de hoy no lo son. No son países socialistas. Son países capitalistas con mayor presencia del Estado en algunos sectores de la producción, nada más. ¿Se dan cuenta? Son países que están siguiendo un modelo capitalista y que, en este caso, en algunos sectores de la producción hay mayor presencia o participación del Estado, nada más. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, esa es la característica fundamental de un país socialista, ¿no? En la cual toda la fuerza productiva le pertenece al Estado. ¿Y por qué, profe, toda la fuerza productiva le pertenece al Estado? Por la sencilla razón, pues, jovencitos, de que los socialistas, los marxistas, plantean la propiedad privada, ¿está bien? Debe ser eliminada y se debe pasar a la propiedad colectiva sobre los medios de producción. Por esa sencilla razón, la propiedad colectiva de los medios de producción. Y la mejor manera de colectivizar la propiedad, los medios de producción, es justamente cuando estos le pertenecen al Estado y no a cualquier persona. ¿Se dan cuenta? Listo. Profe, ¿y el comunismo? Ya. El socialismo y el comunismo son en este caso, eh, tipos de sociedades, ¿sí? Ahora, no hay ningún país que haya sido comunista, pues. Ningún país, ni siquiera la URSS llegó a aplicar en este caso un comunismo. Ni siquiera Cuba, ¿no? Que ya tiene más de 62 años en este caso, de socialismo. O sea, no hay ningún país que haya sido comunista. Si bien es cierto, pueden ser marxistas, o sea, siguen la filosofía, en este caso la corriente, el modelo económico, eh, la economía marxista, ¿sí? L- Aspiran llegar a una sociedad comunista, pero no son todavía sociedades comunistas. Una característica fundamental del comunismo, y eso justamente se sabe porque el creador justamente de la teoría de cómo debería ser en este caso una sociedad comunista, es Carlos Marx. Karl Marx es el que va a hablar, ¿no? Más o menos de cómo debería ser una sociedad comunista. Y una sociedad comunista dice que el Estado no debe, el Estado ya no existe. O sea, el Estado ya no es necesario, porque la sociedad se organiza en base a comunas. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, no hay ningún país en el cual su Estado haya desaparecido. Entonces, son países que todavía no llegan en este caso o ni siquiera han experimentado lo que es el comunismo, ¿no? ¿Sí? A lo sumo han llegado a una etapa socialista. Entonces, no hay países, en este caso, que hayan experimentado qué es el comunismo. No se sabe en el futuro, pero hasta el día de hoy no se puede decir que son comunistas, ya que en este caso no son países que han llegado hasta esa etapa, ¿sí? Ahora, se les dice comunistas porque son marxistas. Y los marxistas, ustedes saben que buscan llegar al socialismo y después al comunismo, ¿sí? Entonces, se les dice de esa manera comunistas, ¿no? Se les dice comunistas porque son marxistas, no porque en realidad hayan llegado al comunismo, ¿no? Entonces, hay personas que actualmente utilizan el término de manera deliberada, el término socialismo, el término comunista y el término marxista, ¿sí? Mayormente de socialismo y comunismo utilizan bastante, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí, jovencitos. Ahora otra cosa, no todos los socialistas son marxistas, pues. Eso creo que ya a ustedes ya les dije ya. No todos los socialistas son marxistas. O sea, no todos los que buscan llegar al socialismo van a ser marxistas, ¿sí? Si bien es cierto, la escuela marxista busca llegar al socialismo y al comunismo, pero no todos los que buscan llegar al socialismo van a ser marxistas. Te pongo un ejemplo. El APRA de la década del 20 y la década del 30. Cuando surge el APRA,
su fundador ahí de la Torre, ellos se hacían denominar socialistas, pero no eran marxistas. O sea, el APRA buscaba llegar a un socialismo, ellos le llamaban el socialismo latinoamericano, pero no eran marxistas, ojo, ¿ah? ¿Te das cuenta? Los leninistas son necesariamente marxistas, porque el leninismo es el desarrollo del marxismo en una etapa, se podría decir, en otro tipo de sociedad. Marx no logra ver la etapa de los monopolios. Entonces, Marx simplemente vive la etapa industrial del capitalismo. Pero quien sí logra ver la etapa de los monopolios, la etapa de los grandes oligopolios, es Lenin. Entonces, Lenin aplica el marxismo a una etapa de los monopolios. Y a eso se le va a llamar el leninismo. ¿Sí? El leninismo simplemente es una evolución del marxismo, es un desarrollo del marxismo. O sea, sigue siendo al final de cuentas la teoría marxista, solamente que más desarrollada. ¿Sí? O sea, es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cambio, el APRA no, pues el APRA es en este caso el creador es ahí de la Torre y ellos se hacían llamar, ellos buscaban un socialismo, pero no eran marxistas. ¿Te das cuenta? Entonces, no todos los marxistas, en este caso, no todos los socialistas son marxistas. Otros, los anarquistas. Los anarquistas, de igual manera, ¿no? Buscan llegar a un socialismo, pero no son, en este caso, marxistas. Son anarquistas, son corrientes filosóficas. ¿Se dan cuenta? Listo. Pero el APRA, estamos hablando de esas épocas, ¿eh? El APRA actualmente no busca llegar a un socialismo, pues, jovencitos. El APRA actualmente se ha acomodado muy bien con el capitalismo, ¿no? Ya estamos hablando de los inicios del APRA, no actualmente, ¿ya? Bien, a ver, por eso justamente antiimperialista, pues, antiimperialista. ¿Se dan cuenta? El APRA justamente surge en un momento como antiimperialista. Se oponían al capitalismo ellos. Pero ahora no, ¿no? El APRA actualmente se acomoda muy bien al capitalismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿sabía que Marx no es considerado Marx? No, pues es que Marx no se puede considerar marxista porque cuando Marx vivía ni siquiera existía la palabra marxismo. ¿Se dan cuenta? La palabra marxista, marxismo, recién surge cuando Marx fallece. ¿Y quién va a hablar de marxismo? Es Engels, que es su compañero. Porque Marx nunca dijo, en este caso, lo que yo he creado es un marxismo. No, nunca dijo eso Marx. ¿Se da cuenta? Simplemente era una doctrina para alcanzar, en este caso, el comunismo, nada más. ¿Sí? Quien le van a atribuir eso es ese nombre, son otras personas, en este caso su amigo cuando él fallece. ¿Ya? Listo. Pero él hizo el manifiesto comunista. Por eso, pues, jovencitos, el marxismo, o sea, la teoría de Marx, busca llegar al comunismo. ¿Sí? Busca alcanzar el comunismo. Y este manifiesto comunista va a ser el librito que Marx va a escribir cuando él tenía 33 años. Ojo, mira, 33 años y escribe ya un libro que va a trascender en este caso históricamente, ¿no? A ver, claro. Y así, ¿ya? Etcétera. Muy bien. Claro, él va a elaborar justamente la corriente filosófica, ¿no? Junto con Engel, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar al método de la economía, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de economía? A ver, vamos en este caso a escuchar un poquito el audio, ¿ya? A ver, ese es un resumen que yo he elaborado y luego vamos a explicarlo así al detalle, ¿ya? Muy bien. Todas las preguntas que tengan así tienen que hacer, jovencitos, de tal manera que cuando ustedes, como les digo, ¿no? Lleguen a la universidad o en este caso actualmente, ¿no? Sean estudiantes que conocen a profundidad, ¿ya? Si no, en este caso van a cometer los errores que a veces en redes sociales se comete garrafalmente, ¿no?
¿Ya? A ver, vamos a escuchar en este caso esta partecita de la clase, a ver, comenzamos, ¿ya? Pasamos a los métodos de la economía. La economía tiene tres métodos, ¿verdad? El método inductivo, llamado analítico, el método deductivo, llamado sintético, y el método dialéctico. Comenzamos entonces con el método inductivo o analítico. Primero, este método parte de casos particulares para llegar a una conclusión general. En eso consiste justamente el método inductivo, que parte de casos particulares para llegar a un caso general. ¿Está bien? El método deductivo, llamado sintético, es al revés. Se parte de un caso general para llegar a conclusiones particulares. Un ejemplo, muy bien. Comenzamos por acá. Juan gana 500 soles y va al cine una vez al mes. María gana 1.500 soles y va al cine 3 veces al mes. Y Julio gana 5.000 soles y va al cine, 7 veces al mes. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta? ¿Cuál es lo general de cada uno de estos tres casos? Cuanto más ganas, más gastas. A mayor ingreso, mayor consumo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es el caso general. Método inductivo. ¿Cómo sería el deductivo? Bien. La ley general, ¿cuál era? A mayor consumo o a mayor ingreso, mayor consumo, ¿verdad? Listo. Un caso particular. Ojo, a mayor ingreso, cuanto más dinero tienes, más gastas. Un caso particular. En el departamento de Piura se incrementó el salario a todos los trabajadores de esa región. Muy bien, entonces, ¿qué pasará con el consumo en Piura? Va a aumentar. Muy bien, de algo general, de una ley que era a mayor ingreso, mayor consumo, vemos que estamos sacando una conclusión particular. En la región de Piura, si los trabajadores tienen más ingresos, más salarios, lógicamente en Piura el consumo va a aumentar. ¿Te das cuenta? Y así, de algo general, deducimos algo particular. El método dialéctico es un método basado en las contradicciones de dos opuestos. Dos opuestos, la tesis y la antítesis. La tesis es una idea, puede ser la afirmación, y la antítesis, la negación. Ejemplo, la tesis, el señor feudal, es una posición determinada. ¿Cuál sería lo opuesto al señor feudal? La antítesis, el siervo. Son dos clases sociales completamente opuestas. ¿Y cuál será la síntesis? Producto del choque de esas dos fuerzas opuestas que generó la caída del feudalismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes, a ver, vamos a explicar en este caso, ¿ya? La economía tiene tres métodos, ¿sí? Una manera en este caso, el primer método es el inductivo, también llamado analítico. Se van a partir de casos generales, perdón, de casos particulares para llegar luego a una conclusión general. El método en este caso, ¿no? Si una persona tiene un ingreso determinado, la otra persona también, la otra persona también. Ahora, mira, por ejemplo, ¿ya? María, por ejemplo, María tiene 1.000 soles. Juan gana 2.500 y Pedro 5.000 soles. Si María gasta menos que, en este caso, que Juan y Juan menos que Pedro, nos damos cuenta que a mayor ingreso, mayor consumo, ¿sí o no? Bien, cada vez que la persona tiene más dinero, va a gastar más. Entonces, de ahí sacamos una conclusión general, pues, ¿no? A mayor ingreso, mayor consumo, ¿sí? Eso va a ser nuestra ley general. Nuestra ley general, a mayor ingreso, mayor consumo, si en Piura, por ejemplo, ¿no? Aumenta el salario de los trabajadores, entonces si sabemos que mayor ingreso, mayor consumo, y si en Piura hay incremento del salario, por lo tanto en Piura, ¿qué se espera? De que también aumente ¿qué? El consumo, ¿sí o no? Claro, entonces mira, de algo general, como estamos partiendo a un caso particular. Eso se llama método deductivo o sintético. Y el método dialéctico, que fue creado por la escuela marxista, ¿sí? Lo correcto no es llamarle escuela marxista, ojo, ¿ah? Eso es lo correcto. No, en algunos libros le llaman escuela socialista, eso está muy mal, porque ya te dije ya, no todos los socialistas son marxistas. Entonces, esa teoría, en este caso, esa teoría le corresponde netamente a los marxistas, ¿sí? A los marxistas. Bien, y acá justamente sale, ¿no? La tríada, lo que se le llama. La tesis, antítesis, síntesis.
producto del enfrentamiento entre dos opuestos, tesis y antítesis, vamos a tener como resultado una síntesis. ¿Ya? Muy bien. Vamos a, en este caso, hablar acerca de la división de la economía. Ustedes saben que la economía sigue viendo grandes campos, economía positiva, economía normativa. La economía positiva estudia tal cual son los hechos en la economía. No realiza, en este caso, opiniones, tampoco, en este caso, valoraciones, sino que va a estudiar la economía de forma objetiva, ¿sí? Tal cual se manifiesta. La economía positiva estudia entonces lo que es, mientras que la economía normativa estudia cómo nos gustaría que sea la realidad. Y por lo tanto, si decimos cómo nos gustaría, acá vamos a dar valoraciones, vamos a dar opiniones. Ejemplo de economía positiva. Si yo digo lo siguiente, la economía en el Perú es, o la pobreza en el Perú es del, en este caso, 50% o 60% de la población. Entonces, si yo digo la pobreza en el Perú es del 60% de la población, ahí ya estoy describiendo la economía tal cual, mírame. No estoy dando mi opinión, sino en este caso estoy describiendo un dato de la realidad. ¿Te das cuenta? Listo. Pero si yo digo lo siguiente, a ver, la pobreza en el Perú debe disminuir. Ah, ya, si yo digo la pobreza en el Perú debe disminuir, entonces estoy mencionando qué es lo que me gustaría, ¿sí o no? Estoy dando mi opinión. Por lo tanto, sería economía normativa, mira. La pobreza del Perú, en el Perú es del 60% de la población, allá, economía positiva. Estoy describiendo un dato de la realidad. La pobreza en el Perú debe disminuir, allá es una opinión. Entonces, economía normativa. La economía positiva sigue viendo grandes campos, economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva recolecta información de la realidad, mediante censos, mediante encuestas. Y esa información que recolecta la economía descriptiva va a ser utilizada por la teoría económica. ¿Está bien? Va a ser utilizada por la teoría económica. ¿Para qué? Para formular leyes, modelos económicos. ¿Está bien? Principios económicos. Y con estos, lógicamente, con estas leyes, con estos modelos, con estas teorías económicas, vamos a poder justamente explicar y conocer la realidad. Ahora, la teoría económica se divide en micro y macro. La microeconomía es estudiar la economía de forma individual. Ejemplo, la oferta, la demanda, la teoría de la producción, la frontera de posibilidades de producción, son temas de la microeconomía. La formación de precios, ¿te das cuenta? Son temas de la microeconomía. Y la macroeconomía es estudiar la economía de forma global, como un todo. Acá, por ejemplo, están eh, los agregados económicos, ¿no? Los indicadores macroeconómicos. Ejemplo, PBI, desempleo, inflación, déficit fiscal, superávit fiscal, sistema tributario, etcétera. ¿Sí? Justamente es el campo de estudio de la macroeconomía. Pero fíjate la política económica. La política económica nos muestra, jovencitos, eh, es el conjunto de acciones, es el conjunto de medidas que va a realizar el gobierno en materia económica. A ver, el ejemplo de economía normativa, ¿cuál era? Eh, la pobreza en el Perú debe disminuir, ¿no? Ya. Entonces ahora con la política económica vamos a realizar una serie de acciones para conseguir lo que queríamos con la economía normativa, pues. ¿Sí? Con la política económica vamos a realizar una serie de acciones para conseguir lo que queríamos en la economía normativa. ¿Está bien? Los fines de la economía tiene dos fines, un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico de la economía es crear leyes, modelos, principios, de tal manera que estas leyes, teorías y principios nos permitan explicar, conocer y predecir la realidad. ¿Ya? Muy bien, por eso la economía debe crear leyes, debe crear modelos, teorías, ¿sí? De tal manera que nos permitan explicar, conocer y predecir la realidad. Ahora, la economía también tiene un fin práctico. ¿Cuál es el fin práctico? Buscar el bienestar general de la población. Ese es el fin práctico de la economía, buscar el bienestar general. Muy bien, pasamos a tus problemas a ver. Ejercicios. Número 1, ¿qué dice? A ver.
Ustedes me dicen las claves, ojo, ¿eh? 1. La economía se encarga de formular leyes y modelos para explicar la realidad. Lo anterior hace referencia a... A ver, ¿a qué estaré haciendo referencia eso? A ver, jovencitos. ¿La C? Muy bien, ahí está, exacto, ¿no? La C. Eso hace referencia a su fin teórico, ¿no? Muy bien. 2. El método de la economía que se encarga de formular leyes, teorías, mediante el análisis de los casos particulares. Dice que elaboramos leyes mediante el análisis de los casos particulares. ¿La D? A ver, la D. A ver, siempre cuando ustedes tienen que analizar esto, traten de analizar lo siguiente. ¿Se está yendo de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? A ver, en el enunciado. Se va desde lo Ya sé, profe. claro, ¿no? Muy bien, de lo particular se está yendo a lo general, ¿sí o no? Dice que vamos a crear algo general analizando casos particulares. Ahí entonces sería el método inductivo o también llamado analítico, ¿no? Muy bien, jovencitos. Muy bien, muy bien. 4, a ver, dice. El fin práctico de la economía, en cuanto a la división de la economía, se ubica en el espacio denominado, a ver, el fin práctico de la economía, en cuanto a la división de la economía, se ubica en el espacio denominado, ¿Podría ser la B? claro, muy bien, la política económica. Es en la política económica donde se busca el bienestar general de la población, ¿no? Muy bien, es acá donde se busca el bienestar general. Muy bien. 5. La combinación de los factores productivos, trabajo y capital en la producción de bienes y servicios se traduce en un problema tecnológico, el cual se plantea en la interrogante. A ver, ¿dónde se plantea en este caso la interrogante de que la combinación de los factores productivos? ¿La B? Claro, muy bien, en el cómo producir, ¿no? Muy bien. Vamos a producir justamente cómo, ¿no? Usando más trabajo, más capital. ¿Cómo lo combinamos allá? Sería en este caso cómo producir. Perfecto. Vamos a tus preguntas por acá. Ahí está. A ver, acá está. A ver, vamos por acá, ¿ya? Número 1 dice, la economía es una ciencia social que se centra en el análisis de los procesos de generación, comercialización y consumo de productos. Brinda conocimientos que permiten administrar los recursos. A ver, ¿cómo son los recursos según los neoclásicos? Y Limitados. los recursos son limitados o ilimitados. Para satisfacer las necesidades. A ver, ¿cuál sería la clave entonces? La D. ¿La D? La D, ¿no? Claro, muy bien. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, ¿no? Ahí está. 1D. Muy bien. 2. Julio es una persona de 65 años que acaba de jubilarse. Es por ello que está realizando todos los trámites para poder retirar el 95.5% de los fondos de su AFP. Él está interesado en invertir ese dinero en la formación de un negocio propio. O sea, él quiere un negocio propio. Para ello, Julio debe decidir principalmente, a ver, él quiere un negocio propio, pero ¿qué? Panadería, bodega, ¿qué cosa, no? Entonces, ¿qué es lo que debe decidir primero? A ver, ¿B? La B. claro, muy bien. El qué producir, sí o no. Excelente. Entonces, cuando él primero tiene que hacer esto, ¿qué producir? O sea, el dinero, ¿en qué lo voy a emplear? ¿En una bodega? ¿En una panadería? ¿En qué, no? Muy bien. ¿Qué producir? 3. Describir todos los acontecimientos económicos que ocurren en la sociedad para luego explicarlos. Primero los describe y luego los explica, dice, ¿no? Hasta poder predecirlos incluso a través de las teorías, modelos o leyes económicas de manera objetiva. Es el ¿Fin teórico? claro, ¿no? Sería justamente el fin teórico de la economía. Muy bien. Porque el fin práctico, ¿qué es? El bienestar general. El fin teórico, formular leyes, teorías, modelos, ¿no? Muy bien. 4. En una economía de mercado, la orientación de qué, cómo producir se efectúa principalmente a través de, a ver, dice, en una economía de mercado, ojo, o sea que el Estado no participa mucho. La orientación del qué y cómo producir
se efectúa principalmente a través de la especialización productiva, sistema de precios, desarrollo tecnológico, información. A ver, ¿qué dicen ustedes? La A. A ver, la A dice su compañera. Dice en una economía de mercado, o sea, el Estado acá no participa. ¿Cómo determinamos entonces qué producir y cómo producir? A ver, imagínate, tú tienes 10.000 soles. Ya, ahora en el Perú pues, tenemos 10.000 soles y ahora tú quieres determinar qué producir y cómo producir. ¿En base a qué lo determinas? En el chat todos dicen la D, profesora. La D, la información, claro, muy bien, ¿no? Exacto, en base a la información del mercado, porque en este caso, a ver, ¿qué pasa si el mercado de panaderías, digamos, hay demasiadas panaderías en el mercado? Entonces ya, lógicamente, profe, con estos 10.000 soles no voy a poner una panadería porque ya demasiado está saturado el mercado, entonces mejor no. ¿Qué busco? A ver, ahí ya, profe, la gente está comprando muchos abarrotes, entonces puedo colocar una bodega, mira, ¿te das cuenta? En base a la información del mercado, ¿no? 5. Si aumenta el precio de la gasolina, suben los pasajes y una buena parte de la población gastará menos y dejará de transportarse en exceso, por lo que se puede afirmar que la demanda nacional de pasajes a provincia disminuirá. ¿Qué método de economía se está desarrollando en el texto anterior? A ver, mira, ve, si aumenta dice, el precio de la gasolina, suben los pasajes, ¿no? Y una buena parte de la población gastará menos y dejará de transportarse, dice. Por lo que se puede afirmar que la demanda nacional de pasajes a provincia disminuirá. O sea, de un caso particular estamos yendo a algo general. Entonces, ¿qué método sería? El método Inductivo. inductivo, ¿no? Muy bien, jovencitos, método inductivo. Excelente. 6. Una empresa de zapatos suele realizar las entregas mediante un camión alquilado. Luego de 10 años en el mercado, la empresa posee el capital para comprar un camión propio y así puede realizar de manera autónoma la entrega de sus productos. O si no, invertir ese mismo capital en nuevas máquinas para producir más zapatos. Allá tiene dinero y con ese dinero o bien compra un camión o bien compra más máquinas, ¿no? Si la empresa decide comprar el camión nuevo, ¿cuál será el costo de oportunidad del camión nuevo? El costo de oportunidad, ¿cuál era? Lo que tú renuncias, ¿no? Lo que tú dejas de hacer por elegir algo. Entonces, si está eligiendo, en este caso, se ha comprado el camión nuevo, ¿qué está dejando de hacer? ¿Cuál sería la clave? A ver. Claro, muy bien. El acceso, ¿no? Está dejando de comprar máquinas, ¿no? Muy bien. Ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de comprar el camioncito sería, en este caso, dejar de comprar la máquina, ¿no? 7. La A analiza los hechos económicos con base en reglas fijas, por lo que no realiza juicios de valor, sino que estudia la composición e integración del mecanismo económico. De allí que busca formular teorías que expliquen las relaciones entre los agentes económicos. A ver, La C. la 6 de su compañera analiza los hechos económicos en base a reglas fijas, por lo que no realiza juicios de valor, dice, ¿no? Sino que estudia la composición e integración. Dice que estudia, no, o sea, la C no puede ser porque acá la economía descriptiva simplemente que hace es recolectar datos de la información, de la realidad, ¿no? Entonces la A. La A, ¿verdad? Claro, muy bien. La economía positiva, ¿no? Muy bien. A ver, analiza los hechos tal como son, ¿no? Claro. Economía positiva, muy bien. 8. ¿Qué método de la economía se aplica en el siguiente enunciado? La inflación desaparece, las ventas al crédito. Por ello se observa que las tiendas solo venden sus productos al contado. A ver, La C. la 6 es su compañera, a ver, de algo general, algo particular. Perfecto, ¿no? La C sería. De algo general, la inflación desaparece, las ventas del crédito, y esto es lo general. Y acá vamos a algo particular, lo estamos aplicando a un caso particular. Las tiendas solo venden sus productos al contado, ¿no? Ahí está. 8.
Sería acá la C. 9. Son son fines teóricos de la economía, excepto cuál no es un fin teórico de la economía. A ver qué dicen ustedes. La B. A ver, claro que sí, muy bien. Esto es el fin práctico, ¿no? Mejorar la distribución de la riqueza. Claro, el fin práctico, buscar el bienestar general de la población, ¿no? Y 10. Señale cuál es el problema fundamental de la economía. Y el problema fundamental de la economía, cuando te dicen así, profe, pero en base a qué escuela? Allá. No te olvides que nosotros estamos estudiando la escuela neoclásica, ¿sí? Entonces sería el ESCA. La ESCA es, profe, ¿y no vamos a estudiar la economía marxista? Sí vamos a estudiarla, solamente que no de igual manera que la economía neoclásica. No porque la economía neoclásica sea mejor o peor, tampoco porque la economía marxista sea mejor o peor, sino que te expliqué que los países capitalistas enseñan justamente la escuela neoclásica, ¿no? ¿Sí? Y Perú es un país capitalista, bueno, no es rico, es pobre, y bueno, también se enseña la economía neoclásica, ¿no? Pero ustedes van a aprender, lógicamente, lo que ustedes pueden aprender de dos modelos económicos, los dos sistemas, perdón, económicos. Muy bien, ahí vamos a culminar con nuestra clase. Quiero saber si tienen alguna pregunta, jóvenes. A ver, por favor. Profesor, tengo Te una escucho. duda. Muy bien. ¿Puede repetir? Bueno, más que una duda es si podría repetir qué es costo de oportunidad. Ya, el costo de oportunidad es lo siguiente. Lo que uno renuncia por realizar otra cosa. Ejemplo, yo tengo un sol, ¿sí? Tengo un sol, hemos salido de la academia y tengo un sol. Y tengo hambre y también quiero ir, necesito un sol, ese dinero para mi pasaje. Entonces, mira, ve, como yo tengo un sol y solamente tengo un sol, ¿no? Pero tengo dos necesidades. O me compro una galleta o utilizo el sol para mi pasaje. Entonces, si yo utilizo el sol para la galleta, estaría dejando de usarla para el pasaje. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de comprarme la galleta? El costo de oportunidad de comprarme la galleta es renunciar al pasaje. Y si yo elijo, en este caso, utilizar el sol para el pasaje, estaría renunciando a la galleta. Entonces, el costo de oportunidad de elegir el pasaje es renunciar a la galleta, pues. ¿Cuál será el costo de oportunidad de ustedes de estar acá en la clase? A ver, para que ustedes tengan acá en la clase, ¿qué están renunciando a hacer? Quizás dormir. Quizás, profe, allá ver mis películas, profe. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de estar acá, ahorita en este momento, en la clase? Allá, ¿qué están renunciando para estar acá? Allá, quizás en este caso están renunciando a dormir o están renunciando, quizás jugar, no sé, pues, ¿no? PlayStation, ¿no? No sé, pues, ¿no? Lo que ustedes. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿el Sí, te costo de escucho. oportunidad siempre va a ser para lograr algo mejor o va a depender? Es No, subjetivo. eso depende, ¿eh? Depende. Por ejemplo, a ver, yo tengo ahorita, quiero ir a jugar fútbol y quiero ir al cine. Ya, mira, tengo dos necesidades. ¿Cuál elijo primero? Vas a elegir el más importante para ti, o sea, el que tiene menor costo de oportunidad. ¿Sí? O sea, yo tengo dos necesidades ahorita. ¿Y cuál voy a elegir? El que es más importante para mí, ¿sí o no? O bien voy a jugar fútbol o bien voy al cine. Entonces, ¿cuál es más importante para mí? Para mí más importante es ir a jugar fútbol. Entonces, estoy eligiendo esto porque para mí es más importante. O sea, el fútbol tiene menor costo de oportunidad para mí. Por eso estoy eligiendo el fútbol. ¿Sí? Entonces, lo más importante para el sujeto es aquel que tiene menor costo de oportunidad. ¿Ya? Y en este caso, y el cine tendrá en este caso mayor costo de oportunidad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, si para mí es más importante el fútbol, eh, yo elijo el fútbol y estoy renunciando a algo que es menos importante para mí, ¿sí o no? Que sería el cine. Entonces, por eso que tiene menor costo de oportunidad elegir el fútbol.
Pero si yo elijo ir al cine, si yo voy al cine, estaría renunciando al fútbol. Y el fútbol es algo, en este caso, muy importante para mí. Entonces, si yo elijo el cine, estaría renunciando a algo que es muy importante para mí. ¿Se dan cuenta? Por eso tiene el cine, algo que es menos importante para mí, tiene mayor costo de oportunidad. ¿Ya? Listo, muy bien, jovencitos. Entonces vamos a culminar con el curso de economía y pasamos al curso de cívica, ¿sí? Vamos a cerrar acá terminamos acá la grabación.